Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender de todos los cursos que ustedes ya conocen: Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, que llega a sus pantallas gracias a USMP TV Aprende con Todo. Ahora sí vamos a comenzar. Hoy vamos a seguir con la historia del Perú moderno. La semana pasada hablamos sobre la dictadura militar entre los años 1968 a 1980 y posteriormente con el regreso de la democracia a nuestro país. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Belaúnde Terry. Ahora sí, la década de los 80 no fue una buena época para nuestro país, porque comenzó con una dura crisis en varios aspectos. ¿De verdad fue tan mala la década de los años 80? ¿Qué me dicen? ¿Y saben a qué crisis tan fuerte tuvimos que enfrentar? ¿Y si el primer gobierno de Alan García pudo superar esta situación? Bueno, les cuento todo eso y mucho más en el siguiente video, así que no se muevan y prepárense, porque esto recién comienza. ¿Alguna vez oíste la frase, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro? Seguro que sí. Te cuento que esta frase se le atribuye al naturalista Antonio Raimondi, aunque nunca se ha encontrado algún registro o texto que certifique que él la dijo allá por el siglo XIX. Pero, ¿sabes lo que quiere decir esta frase? Que pese a que el Perú goza de una gran riqueza natural, no la sabíamos aprovechar ni cuidar. Y esto se debió principalmente a la deshonestidad y a la mala administración del gobierno. Como recordarás, la democracia volvió al Perú a partir de 1980 con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y entre las principales cosas que hizo estuvieron promover la inversión privada y continuar con la construcción de casas, puentes y carreteras. Pero con algo que no contaba Belaúnde fue con las crisis. Primera crisis: el terrorismo. A partir de 1980, el grupo terrorista Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, querían convertir al Perú en un estado comunista. ¿Sabes qué es el comunismo? Básicamente es cuando se eliminan las clases sociales. No hay ricos ni pobres, sino todos son iguales, tienen lo mismo y ganan lo mismo. Esto es algo muy básico, pues el comunismo implica más cosas que veremos en los otros capítulos. El asunto es que Abimael y su gente querían llevar adelante su plan comunista a la fuerza. Para eso, amenazaban a los campesinos con matarlos si no se unían al partido. Estallaban torres de energía y ni hablar de los coches bombas que dejaron varias víctimas inocentes. Segunda crisis: económica. Muchos países latinoamericanos mantenían grandes deudas con los bancos internacionales y el Perú era uno de ellos. Como los gobiernos no pagaban sus deudas, lógicamente los bancos ya no prestaban más dinero, y esto hizo que muchas obras públicas queden paralizadas. Se aumente el precio de los productos, genere desempleo y surja el comercio ambulatorio. Tercera crisis: el fenómeno del Niño. Este fenómeno consiste en el calentamiento de la superficie de las aguas del Océano Pacífico, que afecta al sureste asiático, Australia y Sudamérica. Este fenómeno natural afectó a nuestro país principalmente en tres cosas: la pesca, sequías al sur del país e inundaciones en el norte, perjudicando el cultivo de alimentos y muchas viviendas destruidas. Estas crisis generaron otros problemas sociales, como huelgas, manifestaciones en las calles y delincuencia. Así, la popularidad de Belaúnde disminuía y disminuía y disminuía. Debido a la crisis a mediados de los años 70 y a inicios de los años 80, surgieron negocios informales o también llamados comercios ambulatorios. Mujeres y hombres realizaban desde venta de comida, ropa y hasta electrodomésticos en las calles para poder subsistir. Ya para finales del gobierno de Belaúnde Terry, con un país que gritaba con urgencia soluciones, apareció un hombre entusiasta y con un discurso bastante enérgico que aspiraba a convertirse en el próximo presidente del Perú. Me refiero a Alan García. Primer gobierno de Alan García. El Perú la estaba pasando realmente mal. Crisis económica, social y de remate los terroristas de Sendero Luminoso. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Corría el año de 1985, año de elecciones presidenciales. Y ya sabes cómo se pone la cosa en esas fechas. Mítines,
pancartas, gigantografías y varias cosas para que la gente vote por los candidatos. Y precisamente uno de ellos fue Alan García. ¿Qué tenía de peculiar? Primero era del APRA, uno de los partidos políticos más populares. Segundo, Alan era joven, tan solo 36 años, era abogado y sobre todo tenía un una manera de hablar que hipnotizaba a la gente. Enamoraba a las señoras, emocionaba a las abuelitas y sobre todo, prometía soluciones para el país. Entonces, resultó ganador con el 53% de los votos, convirtiéndose en el presidente más joven del Perú. ¿Estaba listo Alan para gobernar al Perú? Veamos qué cosas hizo. Primero, para ponerle un alto a Sendero Luminoso, aumentó una buena cantidad de dinero al ejército y juntó a la Guardia Civil, la Guardia Republicana y a la Policía de Investigaciones para combatir al terrorismo. Ahora, ¿te imaginas lo fuerte que estaba la cosa? Alan García era un joven abogado de 36 años de tendencia nacionalista que asumió la presidencia de nuestro país en una época muy difícil, porque estábamos en crisis social, en crisis económica y guerra interna provocada por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Por otro lado, ¿sabían que la moneda que ahora conocemos como sol antes era llamada Inti? ¿No? Bueno, les explico un poco. Inti es una palabra en quechua que significa sol. Y bueno, se hicieron billetes con el valor de 10 intis hasta de 5 millones de intis. Interesante, ¿no? El gobierno de Belaúnde había dejado en crisis económica al Perú y Alan García tenía que elegir la carta adecuada. ¿Cuál eligió? La de política estatista. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil, Henry. Una política estatista es cuando el Estado se hace cargo de casi toda la economía. Por ejemplo, el control de precios, los subsidios, la moneda, los tipos de cambio, entre otros. A ver, te lo explico más fácil. En cuanto a control de precio, lo normal es que cada empresa ponga el costo a sus productos. Pero en su gobierno, el Estado se encargó de ponerle el precio a las cosas. Los subsidios son ayudas económicas que da el gobierno para generar el consumo. O sea, si un kilo de arroz costaba 4 soles, el gobierno ayudaba con 1 sol. Así que tú solo pagabas 3 soles. Hagamos un poco de matemáticas. A partir de 1985, la nueva moneda fue el Inti, reemplazando al sol. Por entonces, un Inti equivalía a 1000 soles y un dólar equivalía a 13 intis. Pero como el valor de la moneda cada vez se reducía más y más, las personas tenían que juntar en su alcancía hasta 175,000 intis para cambiarlo por $1. Ante los constantes aumentos de precios y los atentados de Sendero Luminoso, muchos hombres y mujeres tomaron la decisión de viajar a otros países, principalmente de América y Europa, y así poder enviar remesas para ayudar a sus familiares en el Perú. En el gobierno de Alan García se estableció el dólar MUC, que quiere decir Mercado Único de Cambios. Este dólar era más barato que el dólar común y fue creado con el fin de que los empresarios peruanos puedan seguir invirtiendo en sus empresas. Pero como los empresarios no confiaban en la economía del país, usaban esos millones de dólares MUC no para invertir en sus empresas, sino para sus asuntos personales. Veamos un poco más en qué consistió todo esto. Imagina el dólar común como si fuera una manzana. El gobierno compraba manzanas de 5 intis cada una y luego vendía esta misma manzana, pero a 3 intis. ¡Qué buena ayuda!, ¿no? Lo mismo pasó con el dólar MUC. El Estado revendía el dólar a las empresas a un precio más bajo para que las empresas sigan funcionando, generen empleos y haya productos accesibles al público. El dólar MUC no era otra cosa que el dólar común, pero a un precio más accesible, pues era subsidiado por el Estado. Las siglas MUC significan Mercado Único de Cambio, y aunque parezca una buena solución del gobierno, la historia nos dice que la creación del dólar MUC fue un error. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Los que se beneficiaban eran las empresas que tenían que revertir esos beneficios en los consumidores.
Al final, esto generó mucha deshonestidad en el Estado, pues algunos funcionarios públicos decidían a quién darle el dólar MUC, beneficiando a empresas de los familiares y amigos. Aparte del dólar MUC, se sumó el alza indiscriminada de sueldos, el control de precios y el rechazo a la inversión extranjera, generando la mayor crisis económica del Perú, con una inflación total de 2 millones en 1990. Esta cantidad sí que fue todo un récord. Así es, Henry, como para ser puesto en el libro de los récords Guinness. En 1987, Alan tomó la decisión de estatizar la banca. Con esto se proponía ceder préstamos de dinero que solo gozaba una minoría del país y dárselo a los pequeños empresarios. Esta decisión fue rechazada por los banqueros y empresarios, pues fue una medida tomada a la fuerza que no hizo otra cosa que empeorar la situación económica y social del Perú. Ante esta ola de crisis es que el Perú en los 80 se le conoce como la década perdida. Ya hablamos de la crisis de los 80 en el Perú. Ahora veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Qué fenómeno natural ocurrió en Perú en la década de los 80? El fenómeno del Niño. Terremoto y tsunami al norte del Perú. Fuertes lluvias al sur del Perú. Así es. En 1983 aconteció el fenómeno del Niño, que ocasionó sequías al sur del país e inundaciones en el norte, perjudicando el cultivo de alimentos y también la pesca. ¿En qué año fue el primer gobierno de Alan García? 1975, 1985, 1995. Muy bien. A sus 36 años, Alan García se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes de la historia del Perú y con él la primera vez que el APRA llegó al poder. ¿Qué fue el dólar MUC? Un tipo de dólar más barato que el dólar común. Una moneda creada por el Estado peruano contra la crisis. Un tipo de divisa creada por el FMI. Correcto. El dólar MUC fue un tipo de dólar que el gobierno vendía a un precio mucho menor al dólar común, con el fin de que las empresas continuaran sus labores productivas y activar la economía del país. Hoy aprendimos que los principales problemas que afrontó la sociedad peruana fueron los problemas económicos, debido a la crisis. El fenómeno del Niño en 1983 ocasionó terribles consecuencias en la pesca, la agricultura y la ganadería. Por otro lado, surgió el movimiento comunista Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, cuyo objetivo era convertir al Perú en un estado comunista, haciendo uso de la violencia. Alan García se convirtió en el presidente más joven del Perú en 1985. Sin embargo, debido a la corrupción de algunos funcionarios en el gobierno y a la falta de experiencia, hicieron que el Perú experimente la peor crisis de su historia, que corrigió en su segundo gobierno. Entre las principales acciones que hizo Alan García fue el control de precios, subsidios por parte del Estado para generar el consumo. Creó una nueva moneda, el INE. Se estableció el dólar MUC, se estatizó la banca y otras cosas más. En conclusión, Alan García tuvo que hacerle frente a un país sumido en la crisis económica y al terrorismo al asumir el cargo de presidente por primera vez, en 1985. Yo creo que todos queremos vivir en una ciudad que esté ordenada, que esté limpia y sobre todo donde todos nos respetemos, ¿no? Pero ¿no les ha pasado alguna vez que quieren hacer las cosas bien y hay quienes no cuidan y encima critican? Y otra cosa que me he dado cuenta es que mucha gente le echa la culpa a los políticos de la situación de nuestro país, que la inseguridad o el caos vehicular. Ok, en gran parte es cierto, pero ¿no crees que si los ciudadanos queremos un cambio positivo, nosotros deberíamos cambiar primero?
Piensa en esto y sé tú mismo el protagonista del cambio, sea en tu colegio, en la calle, en el lugar donde te encuentres. Cultivemos buenos hábitos y hay que dar el ejemplo para cambiar nuestro país. ¿Sabías que? El colombiano Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Sí, García Márquez fue parte de una corriente literaria del siglo XX llamada realismo mágico y autor de la extraordinaria novela 100 años de soledad, considerada una obra maestra de la literatura universal. Además, es autor de otras novelas, como El coronel no tiene quien escriba, El amor en los tiempos del cólera o Crónica de una muerte anunciada. Y al igual que Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o Carlos Fuentes, perteneció a la generación de jóvenes escritores del boom latinoamericano. Ahora ya lo sabes. Seguramente tus padres o tus abuelos te pueden contar cómo eran sus experiencias en la década de los 80, sobre cómo se vestían, qué era lo que hacían, cómo se divertían y cómo eran los jóvenes en aquella época. Así que vamos, apúrate, ve corriendo a preguntarle a alguien que te cuente sus experiencias de los 80 para que entiendas un poco mejor sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Y conmigo será hasta una próxima, chicos, porque hemos llegado a la parte final del programa. Como siempre les digo, esfuércense, estudien para que saquen un 20 esta semana y revisen nuestra página de Facebook como Tiempo para Aprender. Y sobre todo, lo más importante, no se pierdan la programación de USMP TV. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! En el próximo programa aprenderemos sobre los años 90 y el gobierno de Fujimori. No te lo pierdas.